Muy bien, bienvenidos todos, Dios los bendiga. Tenemos una reunión ahora cristiana nuevamente y pues Dios nos permite a los hijos de Dios sufrir por Él porque nos va a premiar. Así que gracias a Dios estamos nosotros en victoria, pero también tenemos que pasar una serie de cosas. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Voy a predicar, ¿tienes la fe salvadora? Evidencias. ¿Tienes la fe salvadora? Evidencias. Hermano, es necesario aclarar si usted tiene la fe salvadora para que examine su fe, ¿verdad? Quiero decirle que la fe salvadora solo Cristo la puede dar, nadie más. Si alguien se salva, si nos llegamos a salvar únicamente por Cristo, nada más. Porque Cristo nos compró en la cruz, porque Cristo nos da el Espíritu Santo, porque Cristo nos pone el querer como el hacer. Somos una planta de Él que riega y hace que dé fruto. Cuando no es así, pues no se es hijo de Dios, simplemente. Entonces, quiero decir las marcas, las evidencias en lo que consiste en tener una fe verdadera, y esto implica que tiene que haber fruto en nosotros. Es un fruto que es la prueba de que la persona tiene una verdadera fe salvadora. ¿Amén? Entonces, si está la fe salvadora, tenemos la seguridad de que va a haber fruto, y el fruto son las pruebas del verdadero y auténtico cristianismo. ¿Amén? Y el primer fruto es el amor a Dios. Dice Salmo 42:1: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Voy a leer Salmo 73:25. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Fíjense bien lo que dice: ama a Dios con todo lo que piensas, toda su mente, en cada minuto, desde que se levanta hasta que anochece, tiene que ser de amor a Dios, con todo lo que vales. Esta palabra, con todo lo que vales, significa con todo lo que tú dices que eres, que confiesas. Eso quiere decir, si usted dice que ama a Dios de una manera, entonces ámalo con todo lo que dices que confiesas, con todo lo que eres, con todo tu ser. Y cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Romanos 8:7 dice: los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Entonces, en primer lugar, nosotros, para tener una fe salvadora, tenemos que tener la marca de amar a Dios primero por sobre todas las cosas. Por sobre, ¿qué sería todas las cosas? Todo es todo, incluso sobre mí mismo, por sobre mis hijos, por sobre mi trabajo, por sobre todo. Este es un mandamiento de Dios, que son los 5 primeros mandamientos de la ley de Dios, y el amar al prójimo como uno mismo son los otros restantes 5. Quien cumple esto cumple la ley y los profetas y va para el cielo. Quien no lo cumple va para el infierno, porque no está agradando a Dios. La vida de cada persona debe reflejar como un incienso, como un aroma, cómo le agrada su vida a Dios. Si nosotros decimos que tenemos un amor a Dios, pero si no se refleja en lo que vale, en lo que valemos, en lo que decimos que valemos, entonces no es verdad. El amor a Dios debe ser profundo, y es una de las evidencias suprema de una fe verdadera. Amén. En Romanos 8:7 ya leímos que dice que
la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es hostilidad, odio contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Cuando yo le he preguntado a una persona algo de Dios o le he hablado algo de Dios, me ha odiado con todo su corazón. Y así, hasta mucha gente que dice o profesa ser cristiano, hay un rechazo. Pero conocimos a una persona, estuvimos yendo a su casa y nos recibía bien. Había un grupito bien bonito ahí, compraba comida al final, pero esta persona era muy rica o creía ser rica, y al final de tantas no prefirió el amor de Dios, los sufrimientos de Dios, el precio que se paga de verdad cuando se ama a Dios, sino que lo que quiso era seguir haciendo su propia voluntad. Entonces, cuando se topó en que ya no podía hacer su propia voluntad y quería, ¿por qué no fue sincero? Más adelante me di cuenta que tenía por ahí una fulana. ¿Por qué no dijo mejor, miren, ayúdenme, soy pecador, tengo este pecado? No, que mejor nos sacó de su casa. Entonces, cuidadito, ¿verdad? Hermanos, mucho cuidado, porque si el corazón del hombre está en enemistad contra Dios, ¿verdad? No hay base para afirmar que pueda decir que ama a Dios o que tiene una fe salvadora. Amén. Las personas que no aman a Dios están en pleito con la soberanía de Dios, no les gusta cómo Dios les ha puesto su vida, están constantemente empleitadas. Yo creo que también nosotros los cristianos, en cierta manera, porque no somos humildes. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué implica la humildad? Esta es parte de una fe salvadora, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero decirles es que la persona que está en contra de Dios, internamente está en rebelión contra Dios y se está quejando y está haciendo problemas y no está de acuerdo ni con su papá, ni con su mamá, ni con el pastor, ni con nadie que lo aconseja, ni con nadie que está a la par, ni con Dios, ni con la Biblia. Está en una rebelión porque no le gusta cómo tiene su vida, está en pleito con Dios. Cuando yo hablo con personas, esto es lo primero que me doy cuenta. Primero me doy cuenta si están en pleito con Dios, y se lo digo. ¿Qué le ha hecho a Dios? ¿Por qué se comporta así? ¿Cuál es el problema? Le dije yo, muchacho, ¿por qué estás haciendo eso? Y le digo una cosa, sinceramente, me he dado cuenta o he llegado a la conclusión que al final, al fondo, esa es la causa de los problemas. Es que no me gusta cómo mi mamá me trató y Dios no lo impidió. Es que Dios nos salvó a un pariente cuando se estaba muriendo. Es que mi esposa me echó, entonces, como dice Caitlyn Jenner, que porque se peleó con su esposa y no se lleva bien, entonces se fue a ser mujer él. Siempre hay un pleito, siempre, aunque no lo haya hecho Dios directamente, al hacerlo indirectamente, ¿verdad? Es el pleito con Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Job, al quitarle los 10 hijos y todo lo que tenía el diablo, le atribuye a Dios la obra del diablo? Porque Dios es el último que aprueba lo que va a pasar en esta vida. Dios es el último responsable. Por lo tanto, Job lo entendió y dijo, ¿acaso recibiremos bien de Dios y no mal? Bien de Dios solamente y no mal. Pues bendito sea el Señor. Jehová Dios, Jehová quitó. Desnudo vine y desnudo me iré. Entonces, las personas al final de cuentas entienden que allá es Dios el que los tiene así. Entonces están problemados, están empleitados. ¿Está claro? Están en rebelión con el plan de Dios para con sus vidas. Pero una persona regenerada ama a Dios con todo su corazón, con toda su muerte, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y le dice: Señor, quiero morir a mi yo que te lleve a la contraria. Entonces, hermanos, la persona que ama a Dios se deleita en Dios,
Es como cuando usted está enamorado de alguien y usted lo ve, como decía alguien por allá, un bicho baboso enamorado de una bicha babosa, y lo danza con la baba de fuego, pero ya estaban deleitándose, ¿verdad? Así sucede con Dios, usted se está deleitando, que Dios no es, como dije, pero Dios es bello, porque lo que estamos viendo es lo bello, lo hermoso, hermanos, aunque Dios no tiene nada feo, ¿verdad? Lo claro. Nosotros le atribuimos que es feo cuando no nos gustan las decisiones que toma hacia nosotros. Entonces Dios es su fuente principal de felicidad y satisfacción, ¿verdad? Busca de Dios, tiene sed del Dios viviente, ya no es la satisfacción del mundo, sino que es Dios. Entonces esa diferencia entre el amor de Dios y una actitud egoísta de solo yo, vengan a mí primero, yo primero, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Porque la segunda solo se centra en mi propia felicidad, ¿verdad? Por tanto, veo a Dios como un medio de tener ganancia o de realización para mi propia felicidad, en vez de un medio para yo poder glorificarle. ¿Amén? Entonces, hermanos, el corazón de la persona quiere agradar, quiere glorificar a Dios solamente, busca agradarle, y eso nace del corazón, y ese es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, dijo Jesús que si alguien ama más a su padre y a su madre más que a Cristo, no es digno de él. Lo voy a leer en Mateo 10, 37, 39, dice así: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Ahora tenemos preguntas. ¿Amas tú a Dios de esta manera que yo dije? ¿Amas a Dios con tu naturaleza? O sea, y su naturaleza, la naturaleza del que estoy diciendo que Él ha puesto. ¿Amas a su gloria? ¿Amas tú su nombre, el nombre santo de Dios? ¿Amas su reino? ¿Amas su santidad? No, es que ahí, miren, en alguna iglesia no predican nunca de santidad, ¿verdad? ¿Amas su voluntad? El amor supremo de Dios es una prueba decisiva de la fe verdadera. Su corazón del creyente se eleva cuando le canta alabanzas, cuando le adora, porque le ama. Amén. Qué lindo es Dios, y lo quiere exaltar y lo quiere alabar. Si una persona tenía el primer amor que estoy hablando y lo ha perdido, va a tener algo de eso. Va a tener, tal vez si se fue a pecar, como Pedro, que Dios le echó en ese pecado por un lapso de tiempo, después le va a costar mucho. Tiene que dejar el pecado, tiene que empezar de nuevo, y va a ir despacio, subiendo de nuevo a donde una vez estuvo. Amén. Entonces, si usted nunca ha tenido esto, quiere decir que no tiene la fe salvadora. Y les pido disculpas porque muchas veces los pastores nos molestamos porque tenemos un celo. Queremos que no haya ruido, queremos que vengan todos, queremos que todos pongan de su parte, queremos que todos adoren a Dios. Cuando uno está tocando y está cantando, uno dice y vuelve a ver y ve que unos niños, tu mente está allá, ¿saben dónde? En la luna. Que otras niñas están a saber en dónde, en sus propias cosas. Que otras personas están platicando y que no están en lo que están. Y uno dice, ¿cómo quisiera que de verdad su corazón es adorar a Dios para que recibieran de la plenitud de Dios? Entonces Dios a uno lo pacienta y le dice, ten paciencia, tú dices así también, ten paciencia, yo sufres conmigo, yo te voy a ayudar. Amén. Amén. Quisiera yo que todas las personas amaran a Dios igual, y eso es lo que dijo San Juan, que él se complacía, se alegraba
cuando miraba que un hijo andaba en la verdad del Evangelio y que él quería que prosperara, así como prosperaba su alma espiritualmente, él quería que prosperara en todas las cosas. Entonces, hermanos, ese es el Espíritu Santo que quiere que lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Número 2 sería el arrepentimiento de pecado. Si alguien peca y se arrepiente del pecado, esta es una evidencia que tiene la fe salvadora. Yo me acuerdo cuando nací de nuevo y cuando lloraba por mis pecados todas las noches, un gran llanto y lloro, pero desconsolado, llorando, un gran llanto, ¿verdad? Y eso se repitió. Después lloraba por los pecados de los demás. Y una vez fui a hablar con el pastor Polanco, que había venido a Estados Unidos, y yo le iba a decir qué era lo que me pasaba, y me dijo: hijito, si tú tienes el llamado genuino, prepárate, porque vas a llorar mucho, mucho todas las noches por el dolor del pecado de las almas y por lo que se condenan. Y yo a decirle, iba cuando me eché en llanto. A mí me pasa, y empezamos a llorar los dos, él y yo, para llorar. Si la persona es hija de Dios y por alguna razón medio se enfría o pasa una prueba como la que le dije, como la de Pedro, pero vuelve a donde estuvo una vez, tampoco yo no creo que se aleje mucho, ¿verdad? Pero vuelve a llorar por sus pecados y vuelve a llorar por los de los demás. Dice Salmo 32:5: finalmente te confesé todos mis pecados, ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Quién era este hombre? Este hombre era nada más y nada menos que el rey David, un hombre santo, ungido. Pero Dios permitió y lo echó, dejándole caer y hacer en su propio pecado horroroso y terrible que nosotros ni nos imaginamos cómo puede ser. Acostarse con la mujer de un hombre casado, embarazarla y de escondida mandarlo a matar para que nadie se dé cuenta y después traérsela al palacio. Y dice Dios que esto le desagradó al padre. Eso dice Samuel, que esto que les desagradó a Dios, y le mandó un profeta que le dijera. Esto le desagradó, porque apenas el hombre lo mandó a matar, se la trajo para que fuera su mujer, porque estaba embarazada. Usted puede imaginarse cómo Dios odia el pecado, aborrece la maldad. Yo no me puedo imaginar cómo un Dios santo, bueno, que odia el pecado y aborrece la maldad, deja que un hijo suyo llegue a hacer esas cosas malas. Tal vez solo será para que aprenda la lección. Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán, ¿qué recibirán? Misericordia. Por eso es de que bien dicen que entre más pobre es la gente, más pecadora. Entre más peca, más pobre y más pobre, a menos que no sea prueba de Dios. No me voy a generalizar. Romanos 7:14: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Mientras tenga carne, la maldad, la tentación va a estar ahí. Jesús fue tentado por Satanás y todos los demás profetas. Usted también le van a tentar de una de otra manera. Y usted, que es un hombre pecador, vendido al pecado, a la esclavitud, posiblemente pueda caer, hacer que tema a Dios. Y apártese de iniquidad todo el que menciona el nombre santo de Dios. Amén. Segunda de Corintios 7:10 dice así la palabra de Dios: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Quiero decirle que observo la vida de las personas
Y yo veo quién está en muerte espiritual. Y veo quién no. Veo quién ha caído. No soy Dios, pero Dios me ha dado últimamente un discernimiento. Cuando Dios le produce una prueba que le produce tristeza y viene de Dios ese sufrimiento, a usted le va a alejar del pecado, dice la Biblia. Y si le aleja del pecado, va a traer el resultado de la salvación. No hay que lamentarse por esas pruebas. Ay, ¿por qué? No, alégrese, porque le están trayendo salvación. Pero hay otra, fíjese, la tristeza del mundo, producto del pecado. Esa le falta arrepentimiento y resulta en muerte espiritual. ¿Qué quiso hacer Judas? ¿Qué hicieron la mayoría de los judíos, de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, de los jefes? La mayoría, miren, se suicidó Rommel, todo. Si le mencionara yo, bueno, ya Rudolf Hess, ya viejito, en una prisión de Inglaterra, porque él no vivió toda la guerra, él vivió en un avión Messerschmitt, muy bueno, de última generación, porque quería hacer la paz con Inglaterra. Entonces no estaba pensando en la guerra, mientras que Hitler sí. Él era el segundo después de Hitler. El viceführer era él. Entonces, como no quería la guerra, se fue en un avión Spitfire y llegó a Inglaterra y lo interceptan unos aviones ingleses, pero él se lanza en paracaídas porque quería llegar a donde un duque, creo que era el duque de Cambridge, para negociar la paz. Entonces se sintió muy ofendido el duque, porque dijo: ¿de dónde se le ocurrió al viceführer venir yo creía que yo tenía la autoridad, el poder de negociar la paz? Entonces lo capturaron y ahí estuvo preso por muchos años, le dieron cadena perpetua. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, lo enjuiciaron porque él había adorado a Hitler y había participado en las políticas de exterminio de los judíos. Él había escrito, él fue el que escribió el libro que se lo dictaba a Hitler, que se llamaba My Kampf, mi lucha. Entonces fue condenado a cadena perpetua. Cuando puso una apelación para que lo dejaran libre, ya estaba viejito, después de como 20 años de cárcel, creo que eran 19 o 20, como para ese tiempo que un alemán llegara a Inglaterra, el alemán o era enemigo o debía estar bajo tierra, pero no era nada agradable, se la negaron. Entonces vino él, hizo un nudo y se suicidó, bien parecido como se suicidó Robin Williams, casi igualito. Quiero decirle que todos están en el infierno. Me gustaría tener programas en el canal de televisión de nosotros donde yo hiciera los reportajes iguales, pero con este punto de vista, porque todos ellos, mire, el profesor de él, el profesor Hoffman, que estaba casado con una media judía, y los hijos de ellos dos eran medio judíos. Este señor es el que le había dicho a Rudolf Hess que hiciera esas políticas antes de que ellos llegaran lejos. Era su maestro. Cuando ya ganaron y lo fueron a atacar, las camisas pardas, porque ellos odiaban a los judíos, se enteró Rudolf Hess y inmediatamente lo protegió. Pero cuando Rudolf Hess se va para Inglaterra y Hitler se entera que lo había traicionado, mandó a matar a toda la gente que protegía. Entonces mataron dice cómo se siembra la maldad. Mataron al hijo del señor Hoffman, y cuando vio a la señora y él de que lo iban a matar y querían matar, ellos dos se suicidaron antes. Todos están en el infierno. Esa gran generación de alemanes, dice un montón de gente, así como Jesús dijo que aquellas ciudades que habían sido levantadas con la presencia de Cristo y no le creyeran, como Capernaum, al Hades serían arrojadas. Quiere decir que ahí no habían salvos. Yo quiero decirle que de todos esos millones de personas, contaditos con los dedos de nuestras manos, los salvos, de ese montón de millones de gente que murió en la guerra,
matando y siendo muertos. Todos están condenados, todos están en el infierno. Muy poquitos, muy poquitos se arrepintieron. Cuando usted entiende estas cosas, cuando el Espíritu Santo le deja ver quién es justo y quién no, usted se da cuenta que los demás se fueron para abajo. El justo no le desea el mal a nadie. El justo, si hizo mal, va y pide perdón, se arrepiente. Amén. Así que la clase de tristeza que produce el mundo es para muerte. Primera de Juan 1, 8, 10 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo. Nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios parezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Un error, hermanos, que cometen las personas que se condenan es que no pueden arrepentirse, porque el arrepentimiento es un don que Dios da, pero un amor correcto hacia Dios implica necesariamente que nosotros odiemos lo que Dios odia, que aborrezcamos lo que Dios aborrece. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque podríamos estar despreciando a las personas. Y muchas veces, les diré, a los pastores nos pasa esto. Como odiamos el pecado, podríamos confundirnos y terminamos odiando a la gente si no tenemos cuidado. Tal vez no odiando, sino despreciándolo. Entonces ahí anda un montón de gente fuera de la iglesia diciendo que el pastor no los quiere, que el pastor los desprecia. Pero el pastor no es que los desprecie a ellos, aborrece la maldad que andan haciendo. Y en la escuela antigua, yo me acuerdo que cuando yo me portaba mal, mi papá se enojaba mucho y me castigaba. Entonces, hay muchos pastores de esta escuela. Viene una oveja, peca, y el pastor se enoja. Y entonces la oveja piensa que ya me voy de aquí porque no me quieren. Pero si entendemos la gracia soberana, si entendemos la soberanía, si entendemos el poder de Dios, si entendemos la misericordia de Dios y cómo es fiel con sus palabras, promesas y cumple con sus hijos, nosotros vamos a ser misericordiosos. Podemos odiar el pecado, pero a la persona la vamos a seguir amando. A mí me han juzgado mal algunos pastores y me han despreciado y me han abandonado pensando que yo andaba mal. Hace poquito le reclamé a uno. No está bien, hermanos. Si alguna persona anda diciéndole o despreciando a otra por algún error que cometió, usted viene y me dice a mí para que yo hable con esa persona, porque todos somos pecadores. Entonces, hermanos, nosotros odiamos el pecado. ¿Qué es lo que odiamos nosotros? El pecado. Y vamos a amar lo que Dios ama. Amén. Gloria a Dios. El tema de ahora dije que se llama ¿tienes una fe salvadora? Y las evidencias. Hemos visto dos, el amor a Dios, y estamos viendo ahorita el arrepentimiento del pecado. El arrepentimiento del pecado tiene que ser evidente. La persona se aparta del pecado, ya no lo practica, ¿verdad? Su vida, su fe salvadora le induce o le produce el arrepentimiento. Entonces, hermanos, si nosotros verdaderamente amáramos a una persona, ¿qué haríamos? Buscaríamos verdaderamente su interés. Si amamos a Dios, vamos a buscar los intereses de Dios. Si no amamos a Dios, no vamos a buscar los intereses de Dios, sino los mismos, los de uno, los del mundo, ¿verdad? Cuando una persona ama a Dios, busca su bienestar, se preocupa
tiene una mayor preocupación para que las personas no se pierdan. Si un hombre le dice a su mujer, te amo, pero no tengo el menor interés que nada te suceda, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Que no amamos a la persona, ¿verdad? Y mucha gente cuestionaría nuestro amor por ella. El verdadero amor busca el mayor bien de su objeto. Si decimos que amamos a Dios, entonces odiaremos cualquier cosa que vaya en contra de Dios. ¿Está claro? El pecado es blasfemo a Dios, el pecado maldice a Dios, el pecado pretende destruir la obra de Dios y su reino. El pecado mató a Jesús. Así que cuando alguien dice amo a Dios pero tolero el pecado, entonces tengo razón para cuestionar su amor que dice que tiene de Dios. No puede tolerar el pecado. No puede andar tolerando el pecado. Dios le va a pasar la factura. Tiene que encarar, manifestar y tiene que tener amor también. Tiene que enseñar. No puedo amar a Dios y odiar aquello que intenta destruirle. Por lo tanto, el verdadero amor a Dios se manifestará en la confesión de lo que se está haciendo mal, ¿verdad? En el arrepentimiento, en aquello que es adversario a Dios, que no quiero tener, ni quiero que nadie tenga, porque constantemente está diciendo mal de Dios. ¿Ok? El arrepentimiento verdadero implica confesión, implica apartarse del pecado y debería dolerme mi propio pecado. De lo contrario, se está muerto espiritualmente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes tú esta convicción firme de la maldad del pecado? ¿Me parece el pecado algo tan malo y amargo como realmente es? ¿Aumenta la convicción de pecado en mí al andar en Cristo? Lo odio no simplemente porque es ruinoso a mi propia alma, sino porque es una ofensa a mi Dios, a quien amo. Me aflijo más cuando peco que cuando tengo problemas. En otras palabras, ¿qué me duele más? ¿Mi desgracia o mi pecado? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces nos duele más nuestra desgracia. ¡Ay, estoy pobre! ¡Ay, no tengo dinero! ¡No tengo trabajo! ¡Ay, qué desgracia la que estoy! Pero no nos duele el pecado que cometemos. Cuidadito, porque la persona va para el infierno. Pero si nos duele, ¿sabe qué? Si no le duele, que le quiera que le duela. Y dígale, Señor, dame dolor de arrepentimiento genuino, que me duelan mis pecados. Yo no quiero ir para el infierno, Señor. Mis pecados me parecen muchos, frecuentes y agravantes. Me encuentro afligido por mi pecado más que por el pecado de los demás. Este es otro problema. Ay, que la fulanita, ¿cómo anda pecando esta hermana, este hermano? ¿Cómo andan pecando? Pero no nos afligimos por nuestro pecado. Nuestro pecado está mal y vergonzoso, bochornoso, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted tiene esto, es una verdadera marca que tiene la fe salvadora. Amén. Ama a Dios y odia lo que Dios odia, lo cual se llama pecado. Wow, no sé si lo vamos a empezar a ver todos, porque faltan 7. Solo hemos hecho 2. Humildad. Esto es importantísimo. Yo quiero que usted me entienda lo que le voy a decir, porque somos bien soberbios. Ya le voy a explicar. La tercera evidencia es la humildad. Salmo 51:17 dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Mateo 5:3-12 dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Santiago 4, 6 al 9. En realidad Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él será amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. La fe salvadora se manifiesta en una humildad genuina. Yo era pastor, estaba en los planes de renderos y cuando algo no me gustaba, le iba a reclamar a Dios, agarraba la pelota de fútbol y como la pared de la casa era bien alta porque era 2 plantas muy ancha, tenía un gran patio, agarraba la pelota y con toda mi fuerza le decía al Señor, ¿por qué no hiciste esto? Y le pegaba la pelota y la pelota rebotaba contra la pared. Eso era soberbia. Y esa soberbia la aprendí de mi papá. Eso no es humildad. Cuando uno no está conforme con las decisiones de Dios, no es humildad. Cuando uno se queja de la inconformidad del plan de Dios para con uno soberano, ¿verdad? De las decisiones que Dios toma, cuando uno dice, ¿por qué me pasa? Eso no es humildad, porque la humildad acepta lo que Dios le dé. Cuando viene el fruto de la fe salvadora que se manifiesta en humildad, la persona tiene paz con lo que Dios le dé. Si Dios le dio de comer, gloria a Dios. Si Dios solo le dio una cucharita de frijoles, gloria a Dios. Si Dios le dio un gran banquete con cake, café y postre, ¿verdad? Gloria a Dios. Si Dios le da un carro nuevo, gloria a Dios. Si Dios le quitó el carro, gloria a Dios. Pero no le va a reclamar a Dios, ¿por qué no hiciste esto? Eso es soberbia. Y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe qué es lo que se está ganando? Que se tarde más su bendición y que Dios le eche una prueba, porque así era Pedrito. Señor, nunca te dejaré, y ya estará muerta en la cárcel por ti si es necesario. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, Pedro, si ya dentro de poquito, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. No, yo nunca haría eso. Le acababa de decir, tú eres el santo de Dios. Pedro se le había echado de rodillas, se había sentido inmundo, sucio, pecador, pero igual tenía soberbia. Hemos orado, hemos confesado a Cristo, nos hemos bautizado, hemos hecho un montón de cosas cristianas, hemos gustado al Espíritu Santo, pero todavía somos soberbios, como Pedro. ¿Qué necesidad tenía el Señor de echarlo a los demonios? ¿Ah? No tenía necesidad, pero sin embargo lo tuvo que hacer. Y le dice, ay, mira pues, como yo sé todo y como yo sé que tú eres soberbio, engreído con tu más, igual que yo. Fíjate que Satanás ha pedido para zarandearte como trigo. Ya le di permiso, pero yo he orado por ti. Cuando vuelvas, confirma la fe de tus hermanos. El Pedrito ni entendió, pero lo echaron a un pecado de rebelión, de rebeldía, para que se diera cuenta
que él no dependía de su propio libre albedrío, entre comillas, que él no dependía de él mismo, que él dependía total y absolutamente de la voluntad de Cristo, de lo que Cristo le diera y dijera. Su respuesta tenía que haber dicho: Señor, por favor, ayúdame a que yo nunca te vaya a negar, ni que te vaya a soltar, ni que me vaya a dejar de tu mano. Te pido, no, yo no lo haré. Por eso dice Santiago: cuando ustedes vayan a hacer negocios a una ciudad, nunca vayan a decir: iremos a aquella ciudad y haremos negocio con esto y haremos negocio con aquello y guardaremos el dinero. No digan así, dice. Cuando vayan a una ciudad a hacer negocio, digan: si Dios quiere, iremos a aquella ciudad y venderemos las cosas y las disfrutaremos, si Dios quiere, porque no somos absolutos. Amén. Entonces, ¿va entendiendo usted lo que es soberbia? Y aquí hay un soberbio. Si yo, que soy el pastor, tengo soberbia, ¿cómo no serán ustedes? Más vale que estén entendiendo que tienen soberbia. Es necesario que Dios nos purifique. Por eso mandó al rey David lejos, huyendo de Jerusalén, de su hijo. Cuando Simei lo insultó, lo maldijo. Él que entendía la soberanía de Dios, le dijo: déjenlo, no le vayan a hacer nada, porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Le contestó así a un general que le dijo: Señor, déjenme sacar la espada y le corto la cabeza a ese incircunciso. No le hagas nada, porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Bueno me ha sido que Dios me haya humillado, siendo el rey de Israel, teniendo el Espíritu Santo, siendo un hombre sabio, también era soberbio. Mejor ser humilde. ¿Para qué nos vamos a andar peleando y diciendo gran berrinche cuando algo no nos gusta? Eso quiere decir, si el Sebastián me hace un berrinche a mí, está diciéndole: no me gusta lo que él no ha hecho conmigo. ¿Entiende usted que cuando usted le hace un berrinche a otra persona, le está diciendo a Dios: no me gusta cómo me tratas? Eso le está diciendo a Dios. Y dice la Biblia: ¿acaso se podrá pelear el tazo de barro con el alfarero? ¿Por qué me has hecho así? Dios tiene derecho y puede hacer lo que quiera con usted y conmigo. No nos debe nada. ¿Puede entender eso? Si Dios nos hace bien es porque es bueno, no porque nos deba nada. Cuando ya Pedro vino y fue restaurado, no volvió a ser el mismo. Era un hombre humilde que le obedecía a Dios. Entonces, hermanas, la fe salvadora se manifiesta en humildad. La persona tiene un espíritu manso como el de Cristo. Jesús dijo que bienaventurados son aquellos que son pobres de espíritu y aquellos que lloran por su pecado, y aquellos que son mansos y aquellos que tienen hambre de sed de justicia. Mateo 5:3-6. Todas son marcas de la humildad. Jesús dijo en Mateo 18: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Vea usted cómo son los niños de alegres y humildes. Así quiere. Mídase, atrévase a medirse. Yo veo a mi hijita, cómo es de humilde, lo que uno le dice: ¡pi! ¡pi! Es humilde. También los niños tienen su carácter, pero usted puede ver la humildad. Quiero decirle algo: ¿qué tan humilde es usted? ¿Y qué está esperando? ¿Usted quiere que Dios le eche alguna prueba? ¿Quiere que Dios la eche? Conozco a unas personas que por su soberbia Dios les ha hecho algunas pruebas que no quisieran estar ustedes. Voy a hablar con él y le digo: ¿cuánto me cobra por repararme este aparato de mi carro? Y, hola pastor, bueno, ¿y no va a la iglesia? No, me dijo: yo ya no voy a esa iglesia, si yo más malo voy a salirme. ¿Por qué? Le dije: ahí mal testimonio, ahí uno es malo, uno es inmundo, uno es pecador, ahí yo no estoy viendo. Y yo le digo a la gente: no hables de la Biblia, mejor demostrar.
raro, ¿qué le pasa a este señor? Dije yo, inmediatamente, ¡ting!, le vi la rebeldía, le vi que no va para el cielo, así se muere así como está. Cuando me tocó hablar con el pastor de él, me dijo que era un gran soberbio, me dijo, mira, ahorita está viendo con una casada y tiene 3 por allá. Y según él, yo estoy mejor que ellos, me dijo, no necesito ir. Según él está disfrutando de su vida, ¿verdad? Ay, qué rico, qué bonito. No se da cuenta que con ese placer va para allá abajo. Una persona humilde, no la echan a eso. La cuida Dios. Y dicen que la mujer casada que tiene es más exigente que saber qué. Dice la Biblia que a quien Dios, al hombre que Dios le agrada, lo librará de la mujer pendenciera y de ese tipo de mujeres. Igual a las mujeres con los hombres. Que hay hombres malos y hay mujeres malas. Porque dice la Biblia que hay el corazón de una mujer que lleva la muerte joven a los hombres. Jehová los librará al que Dios le agrada. La fe salvadora es como un pequeño niño obediente. El salvo no es hombre que está lleno de sí mismo, sino hombre que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y sigue a Cristo. ¿Sabe qué quiere decir tomar su cruz cada día y seguir a Cristo? Señor, gracias por lo que me has dado. Veo que el camino está difícil, pero gracias. Gracias, te quiero y gracias. Ahí voy, Señor, gracias, muy amable. No que amaneció y mira cómo me la pusiste, Señor, difícil. ¿Qué pasó? Vamos a ver. No, te cuida, gracias, Señor, estoy contento. ¿Sabe qué? Una vez yo fui al hospital Rosales a orar por una persona. Esta persona había estado en el Evangelio, era una señora. Tenía leucemia y no sé qué otra enfermedad, pero le tenían que sacar plasma, plaquetas y todas esas cosas, porque cuando estaba muy débil se las tenían que volver a inyectar. Ahora, cuando ya no pudo, le daban de otras personas. Entonces, llega un momento en que ella estaba tan mal que tenía que ponerle varias, de unas, de otras y de otras. Y cuando yo hablo con ella y le hablo de Cristo, me dice, sí, yo estoy tan contenta, sí, yo estoy tan, nunca había estado tan feliz y tan contenta. Quiero estar enferma, no me importa, porque hoy sí tengo al Señor. Vino visitando a otra persona que la habían operado, casi se muere. Y vino bien humildita, oh, qué amor, nos amamos. Cuando ya le pasó, y cuando ya vino de nuevo, esta persona que le digo, que tiene las otras, le voy a contar más. Era un pobre, miserable, desgraciado, que no tenía dónde caer muerto. Viene el Evangelio, Dios lo toca y le da dinero, y lo que hace el desagradecido es que se va de la iglesia hablando mal del pastor, de los hijos de Dios, y se va, porque ahora ya tiene pisto. Y mira que bien le va. No, así que yo me voy a quedar sorprendido porque iba a dejar un producto y otro producto y otro, y él bien contento, bien orgulloso con carro nuevo. Y yo dije, pobrecito, él cree que ya se burló de Dios, él cree que ya está bien y él no sabe que va para el infierno. Le voy a decir algo, fíjense lo que le voy a decir. Hay gente que cree que se va a salir con la suya. No fue a la iglesia, no obedeció a Dios nunca. Dios mandó a Cristo para que a través de Cristo le obedeciéramos a Dios. Pero ellos no le obedecieron a Dios, ni quisieron. Tuvieron una buena vida, todo bien, 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 bien. No sufrieron lo que sufrimos nosotros. Y ellos creen que está todo bien, ¿verdad? ¡Pum! Apenas se mueren, ahí viene el tormento para ellos, ahí viene la verdad para ellos. Desde el día que se mueren para la eternidad, esos que pensaron que se burlaron de Dios, insultaron a los pastores, éramos basura para ellos, éramos estafadores, les estábamos sacando el pisto a los hermanos. Esos van a pasar en el infierno sufriendo, así como el rico Epulón.
Lázaro estaba ahí arriba, en el cielo, y el rico estaba en el infierno. Y le dice: por favor, Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que moje la puntita de mi luz. Esta llama quema el gusano. No se puede. Ya es tarde. Una sola vez vivirá el hombre y después el juicio, para arriba o para abajo. Y quiero decirle que Dios le va a retribuir a la persona según la maldad de lo que haya hecho. ¿Por qué hay gusanos en el infierno? Porque se comen el orgullo de la gente. A Herodes le dijeron: Herodes, voz de hombre y voz voz de Dios y no voz de hombre, le dijeron. Y Herodes se creyó, sí, dijo: yo soy Dios. Y en ese momento se lo empezaron a comer los gusanos. La ironía del castigo de Dios dice: tú eres Dios, un Dios que se come los gusanos. Eso eres tú, un Dios que se come los gusanos. En Apocalipsis 16 hay una gente que mató a los hijos de Dios y tenía sed de sangre, dicen, para beberse la sangre y matar a los hijos de Dios. Cuando fueron a parar al otro lado, ¿qué les receta irónicamente Dios? Así como ustedes mataron a los santos y se bebieron la sangre de Dios, ahora por toda la eternidad van a estar bebiendo sangre, les dijo. Les voy a decir una cosa, que usted no sabía que hay gente que mata a otro y se bebe la sangre del muerto. Yo he visto un video allá en Siria donde llega uno de ISIS, donde está un soldado muerto, con un cuchillo le abre el corazón, se lo saca y se lo empieza a comer enfrente de la cámara. Yo lo he visto. El castigo es que se van a hartar sangre por la eternidad. Las personas orgullosas se los van a hartar los gusanos. El fuego lo va a quemar. El rico tenía gula de dinero, entonces él tenía una sed de tenerlo que lo quemaba, pero nunca lo saciaba. El castigo es irónico por no haber obedecido, por no haber sido humilde. Esto no es broma, hermanitos. Esto no es juego. Tenemos esas tres evidencias: amor a Dios, arrepentimiento, dolor del pecado, humildad, verdadera humildad. Si no lo tenemos, hay mucho que aprender, demasiado. Amén. No le voy a leer algo más. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios recibe a las personas que vienen con un espíritu humilde. El Salmo 34:18 dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay una persona que está tan destruida, está tan dañada, que no tiene ni ánimo ni esperanza. Ahí está Dios. ¿Me está oyendo? Pero no con el fuertecito. Que pueda. Esa es la oveja que dice que le va a quebrar la pierna. Y en la pierna quebrada se le va a vendar. Dice el Salmo 51:17: para ti la mejor ofrenda es la humildad, Señor. Tú, mi Dios, no desprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Isaías 57:15: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restaura el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¿Está oyendo? ¿Con quiénes está Dios? Si hay un corazón quebrantado, Dios está con esa persona. Y Isaías 66:2: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Dios no está bromeando, hermanos. Esta es palabra de Dios. Miren, una ocasión llegó a la iglesia una señora que se le acababa de morir su esposo. Yo quiero decirle que la señora estaba tan quebrantada
pero tan dolida que yo no podía empezar la reunión. Yo iba a tocar y el dolor que ella tenía era tanto, pero era tanto el dolor, que Dios estaba ahí con ella y no podíamos cantar, empezamos a llorar todos. Yo quería y no podía, solo le decía a ella así y llorábamos todos, porque ahí estaba Dios consolándola. No pude hacer nada durante media hora. Medio toqué una canción, no podía cantar del llanto, de la presencia de Dios, porque Dios estaba con él. Y después prediqué como pude. Cuando ya terminó la reunión, que duró como unas 2 horas, Dios la había consolado y ella no estaba igual, estaba de otra forma. Yo ahí me di cuenta que esta palabra se cumple. Dios está con los dolidos, con los arrepentidos. Ahí con ellos está Dios. Palabra de Dios. Santiago escribe lo siguiente, en Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos de venir como el hijo pródigo. Recuerde lo que le dijo a su padre en Lucas 15: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En el versículo 21. Aquellos que poseen una verdadera fe salvadora no vienen jactanciosamente ante Dios con sus logros religiosos o espirituales, vienen con manos vacías en humildad genuina, con manos vacías. Creo que lo voy a dejar hasta aquí por razones del tiempo. Lo vamos a continuar el otro domingo. El otro domingo vamos a empezar con número 4, celo por la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, que estas 3 evidencias estén en mí, que haya amor verdadero y genuino por Dios, Señor, que haya dolor, arrepentimiento por el pecado, que odie lo que Dios odia, que ame lo que Dios ama, que tenga una fe genuina, Señor, que tenga humildad, por favor, Señor, que esté manifestado el fruto del Espíritu Santo, que se llama humildad. Porque si tengo estas 3 cosas, Señor, dice la Biblia que tengo una fe genuina, y aún con todo y pecados que pueda tener, aún dice tu palabra que vamos para el cielo. Y da arrepentimiento y produce a las personas que no tienen fe genuina esta fe que yo les digo, Señor, porque hay mucho que arreglar, hay mucho que construir, hay mucho que derribar, hay mucho que edificar, Señor. Hay un camino recto que hay que preparar. En el nombre de Jesús.